agradecemos mucho por asistir a esta asamblea informativa del Partido Frente Amplio, a pesar de la lluvia que ha caído pertinazmente durante toda esta tarde y noche. Esta asamblea la convoca el Frente Amplio con el objetivo de dar a conocer sus primeras opiniones y posiciones en relación con el pacto fiscal que se empezó a discutir en esta asamblea legislativa de manera sorpresiva a finales del mes de septiembre, cuando se presentó una tercera versión de lo que el gobierno llama el plan de solidaridad tributaria. Esta tercera versión tiene la característica de que, según hemos sabido después, se estuvo negociando desde enero tras bambalinas y es el resultado de un pacto entre el gobierno y su fracción parlamentaria y el señor Othón Solís y la fracción parlamentaria del PAC. Tenemos en la mesa hoy a la compañera María Eugenia Román. Ella es abogada, asesora legislativa de la fracción del diputado José María Villalta del Frente Amplio. Ella ha seguido de los trámites legislativos de los planes fiscales, tanto por su procedimiento como por el fondo en los últimos años, desde la primera versión que se presentó en el gobierno de Abel Pacheco. Y ella hará su intervención poniendo énfasis en el análisis del procedimiento de vía rápida que se le aprobó a esta nueva versión del plan fiscal. También intervendrá la compañera María Flores Estrada. Ella es socióloga y comunicadora, asesora también del despacho del Frente Amplio en la Asamblea Legislativa, y ella se concentrará en el análisis propiamente del contenido de esta nueva versión de reforma tributaria. Y por último, el compañero José Merino, exdiputado 2 veces y presidente del Partido Frente Amplio, nos dará propiamente una valoración política del proceso de negociaciones y de las fuerzas sociales y políticas que impulsan y están detrás de esta reforma tributaria, de las implicaciones que tiene para la alianza parlamentaria y de las fuerzas político-empresariales que están detrás del impulso de esta nueva versión de reforma fiscal. Les vamos a dar la palabra a cada uno de ellos por 15-20 minutos y luego vamos a abrir un espacio para que ustedes puedan preguntar, opinar o dar sus sugerencias a la fracción del Frente. Entonces iniciamos con la compañera María Eugenia Román. ¿Cómo se oye? Bien. Okay. Bueno, como dijo el compañero Rodolfo, ya tengo algunos años aquí en la asamblea y entonces tuve la oportunidad de enfrentarme a Abel Pacheco como asesora parlamentaria también a la primera vez que se aplicó aquí un artículo 208 bis. ¿Qué es un artículo 208 bis? Bueno, en realidad el 208 bis es un artículo que se incorporó al reglamento de la Asamblea Legislativa en el año 2005. Este artículo se introdujo con el fin de dar la potestad para que los y las diputadas aprueben procedimientos más ágiles, más rápidos para la tramitación de ciertos proyectos de ley. El artículo 208 bis es un artículo muy corto, muy sencillo, que establece muy pocos requisitos y algunas limitaciones para la aplicación de los artículos de agilización de trámites en los procedimientos legislativos para aprobar proyectos de ley. Así tenemos que este tipo
el 208 bis dice que para poder aplicar un procedimiento especial a un artículo se requiere de una mayoría de 38 votos. O sea, que esta moción 208 bis tiene que ser aprobada al menos por 38 diputados. Pero que estos procedimientos especiales que se van a aprobar no pueden aprobarse si el proyecto de ley por el fondo requiere 38 votos o más para ser aprobado. Eso quiere decir que son para proyectos de ley que no violentan o no interfieren con ciertas cuestiones que se consideran fundamentales, como por ejemplo cuando se da en su oportunidad con pacto fiscal, una de las observaciones que se tuvo fue que se daban potestades tributarias a nuevos entes, y esto era de poder acudir a revisar los libros y registros de empresas y demás con efectos fiscales. Entonces, al dar esta potestad se está introduciendo un elemento que es el derecho a la privacidad, y entonces aquí no se le podría aplicar una vía rápida. Eso ocurrió en parte con el proyecto de pacto fiscal. También se dice que este proyecto no se aplica para otro tipo de proyectos de ley, como son los tratados internacionales, los convenios, y tampoco para cuando se trata de apertura de monopolios. Cuando nace el 208 bis, nace, hoy creo que no por casualidad, en su momento, para tramitar precisamente, para aplicarle un procedimiento más ágil al proyecto de pacto fiscal. De hecho, el 208 bis se aprobó en marzo de 2007 y en mayo de ese mismo año se le aprobó aplicarle un 208 bis al proyecto de ley de pacto fiscal. El proyecto de ley de pacto fiscal en su oportunidad era un monstruo absoluto. Era un proyecto de ley que contenía en sí 7 proyectos de ley diferentes. De hecho, cada uno tenía título, uno se refería a renta, otro se refería a IVA, otro se refería a otro tipo de impuestos, y así sucesivamente. Era un proyecto muy extenso. Posteriormente, se le aprobó a pacto fiscal y se le ha aprobado, después de eso, esta es la 10ª vez que se aprueba un 208 bis, pero de los, contando el que se acaba de aprobar ahora el 27 de septiembre. Sin embargo, de todos estos proyectos, los 9 restantes que se han aprobado, tenemos que solo 2 de ellos llegaron a convertirse en ley. Uno fue la Ley General de Telecomunicaciones, que se le aprobó un 208 bis, y el otro es una reforma al Código de Comercio que tenía que ver con el transporte de personas, pero que regulaba el Código de Comercio, que era lo que se conocía como portero, que fue aprobado en la administración pasada, pero el 208 bis, pero el proyecto terminó de tramitarse en este periodo. Estos son los únicos 2 que han llegado a convertirse en ley. Asimismo, el de telecomunicaciones tuvo algunos problemas en su tramitación. De estos 9, además hay 5 proyectos que se tramitaron por 208 bis que en consulta con la Sala Constitucional fueron declarados inconstitucionales. Lo que pasa es que en esa oportunidad también la Sala resuelve y fundamentalmente se va a un problema sustancial del procedimiento, que es la conexidad del proyecto. Y entonces no entra a analizar propiamente el procedimiento, cosa que sí en alguna medida hizo cuando se tramitó pacto fiscal, porque el pacto fiscal, dada la complejidad del proyecto y la extensión del mismo y la afectación a la población y a los distintos sectores, la Sala estimó que no se le podía aplicar una vía tan expedita para poder tramitar un proyecto de esa envergadura. Asimismo, un proyecto que se le aprobó 208 bis, que se aprobó 208 bis y nunca se integró a la comisión y nunca se tramitó el proyecto. Y justamente era un proyecto que era una reforma al impuesto a la renta, presentado en la administración anterior por el diputado Bernal Jiménez, que
que pareciera que tiene cosas más salvables que lo que estamos por conocer ahora en la Asamblea Legislativa. Por su parte también, bueno, el 208 bis, ¿qué es lo que busca fundamentalmente? Bueno, busca reducir plazos para que el proyecto se pueda votar en un menor tiempo. La mayoría de los 208 bis aprobados que hicieron, se aprobó la moción del procedimiento rápido cuando ya el proyecto había caminado un poco en el procedimiento legislativo. Muchos de estos fueron aprobados, 208 bis, cuando ya habían sido dictaminados por una comisión que estaba conociendo el proyecto. ¿Esto qué quiere decir? Que durante el trámite de la comisión hubo mayor oportunidad para los legisladores de presentar mociones, y que cuando llegó al plenario, que es una segunda oportunidad para presentar mociones de fondo que ya, digamos, van a ser, que pueden llegar a ser discutidas probablemente en el plenario legislativo, se trataba de mociones que no habían sido aprobadas en la comisión para estos diputados, o bien porque se había dictaminado un proyecto con ciertos cambios y entonces no se había tenido la oportunidad de mocionar. Sin embargo, el 208 bis que se aprueba para el proyecto de ley mal llamado Solidaridad Tributaria, presentado recientemente, 18.261, es mucho más restrictivo. Primero porque se está aprobando su aplicación desde el inicio del trámite. Y una de las cosas que tiene más peligrosas es que a la comisión especial que se creó para conocer este proyecto de ley se le dio un plazo de un mes para rendir un dictamen. Ese mes incluye hacer las consultas institucionales, realizar las audiencias, llamar a los sectores que se consideren afectados o que tengan algo que aportar en relación con el proyecto, y asimismo conocer las mociones de fondo que presenten las y los legisladores en los distintos temas que se tratan. Ese mes empezó a correr el jueves pasado, porque la misma moción estableció que el mes corre a partir de la instalación de la comisión. En los otros proyectos 208 bis lo que se ha dicho siempre es que, y los plazos en la Asamblea Legislativa para las comisiones generalmente empiezan a correr a partir del día que llega el proyecto a la comisión y que esta sesiona efectivamente. El jueves pasado la comisión ni siquiera estaba instalada, o sea, se instalar la comisión quiere decir que el presidente de la Asamblea es la persona con los miembros de la comisión que ya han sido previamente nombrados por el mismo presidente, entre comillas, a sugerencia de los jefes de fracción, y se elige al presidente y al secretario de la comisión. A partir de ahí empezó a correr el plazo de un mes. Ya esta semana llevamos 2 sesiones. Si bien este 208 bis dispone que los diputados pueden presentar mociones de fondo desde el primer día hasta el último día, esto no es ninguna garantía. ¿Por qué? Porque lo importante no es poder presentar las mociones, que en sí, en Frente Amplio consideramos que es uno de los vicios que han tenido los 208 bis que se han aprobado. O sea, la sala en su oportunidad dijo que la Asamblea, que la Presidencia y la Asamblea, el plenario legislativo, por una mayoría calificada, podría decir cuál procedimiento aplicar, para efectos de evitar que se paralice el Parlamento. En este caso, el Parlamento no se había paralizado, ni siquiera había iniciado a conocer este proyecto, en primer lugar. Y en segundo lugar, ¿cómo se llama? El procedimiento a seguir es demasiado ágil, y al decirle al diputado que puede presentar todas las mociones desde el primer día hasta el último día, no le garantiza que las van a conocer realmente, porque el mismo 208 bis establece que si terminado este mes no se ha terminado de discutir las mociones, discutir entre comillas, se ampliará el plazo una semana donde se conocerán las mociones pero sin discusión. Esto quiere decir que el diputado proponente no puede justificar la moción ante los compañeros. En los 208 bis, como lo hemos visto, lo que han venido haciendo es que se van
choreando las mociones por numeración. Entonces consideramos que esto es muy grave porque además violenta el derecho de publicidad al no permitir que la gente, cualquiera de ustedes puedan apersonarse en las barras el día que se estén discutiendo las mociones, después de vencido el plazo del mes, o sea, las que queden pendientes. Ustedes probablemente no van a tener la oportunidad de tener que digamos las mociones, y si no lo tienen, el presidente anuncia el número de moción y la somete a votación, y así van a ir chorreando todas. Entonces, aprobando o denegando o rechazando mociones, igual el público no va a estar enterado de qué se está discutiendo o qué se está aprobando. Con el inconveniente, además, que hace unos años para acá se ha trabajado en las comisiones de manera que algunas de estas ni siquiera transcriben las mociones, sino que simplemente citan la numeración y dicen si fueron aprobadas o rechazadas, con otro inconveniente, que las mociones cuando se presentan, digamos, ante el plenario o ante la comisión son numeradas, pero cuando se van a conocer reciben una nueva numeración. Entonces, que dificulta más que el público pueda darle seguimiento. Ahora bien, este procedimiento 208 bis también es más restrictivo porque limita los derechos de los diputados a interponer mociones de revisión de la votación. En otros proyectos, en otros procedimientos de este tipo, también se ha hecho. Incluso en el procedimiento del proyecto de ley de telecomunicaciones se dijo que no podían presentar moción de revisión los diputados no miembros de la comisión. Entonces, algunas fracciones legislativas lo que hacen es acudir a su representante ante la comisión para solicitarle que le presente las mociones de revisión que le interesan a él sobre sus mociones. ¿Por qué es importante una moción de revisión de la votación? Bueno, porque usted presenta una moción de fondo, el diputado presenta una moción de fondo, por ejemplo, para que se exonere del pago de impuestos sobre la renta el salario escolar, que fue una lucha que se dio recientemente y que hasta el momento pues tenemos que investigar un poquito más, pero no hemos encontrado que no vaya a afectarse con impuestos sobre la renta, o sea que probablemente va a quedar otra vez grabado. El diputado presenta la moción, se la rechaza, tuvo solo 5 minutos para justificarla, 5 minutos es muy poco tiempo, ¿verdad? Y entonces el diputado necesita revisarla para dar otros argumentos o ampliar sus argumentos en defensa de la moción para tratar de convencer a los otros legisladores. El diputado proponente, si no es miembro de la comisión, no lo puede hacer, pero más grave aún, porque le piden que sea miembro de la comisión, pero que además tuvo que haber estado presente el día que votaron la moción. Entonces, ahí se desnaturaliza completamente lo que es la moción de revisión de la votación, porque muchas veces ocurre, y más en los 208 bis, en los trámites estos rápidos, que se sesionan todos los días, y a veces todo el día. Digamos, esta comisión está habilitada para sesionar el viernes, sábado, domingo, de 9:30 de la mañana a 11:30 de la noche. Y esto lo vimos en el pacto fiscal. El pacto fiscal se sesionó así, hasta las 11:30 de la noche, durante días de día, fines de semana y demás, con tal de decir hechos que habían dado la garantía de participación. Ahí habría que ver lo de las jornadas extenuantes también, cuando un diputado proponente que tiene que hablar 8 horas o más seguidas sobre distintas propuestas de reforma a una ley tan engorrosa y tan amplia como esta, porque abarca muchísimos temas. Bueno, resumen. Si el diputado no estaba presente cuando se votó la moción, entonces no la pudo defender. Al no poder defenderla, se presenta a la sesión siguiente y pide revisión. Pero si el diputado no estuvo presente, no puede pedirla. Entonces se le limita el derecho. Asimismo, se le limita el derecho porque le dice que puede apelar. Aquí hay una cosa muy delicada que son las resoluciones de admisibilidad de mociones. Esto se ha aplicado, el presidente del órgano legislativo, ante el que se presentan las mociones, va a decidir cuáles mociones considera que son iguales y las va a acumular para que en un solo acto sean defendidas, dando un plazo de 5 minutos. Si son 3 mociones de distintas
fracciones que a él le parece que son similares o equivalentes, las acumulan y esos 5 minutos se los reparten entre los 3 proponentes, ¿verdad? Y además, después las votan individualmente, pero si usted no puede modificar y dar sus argumentos, pues no tiene mucho sentido, ¿verdad? Pero además, en la apelación es el derecho que tienen los diputados de impugnar las resoluciones que se toman. Si la presidencia decide rechazar un grupo importante de mociones de un legislador y además la resolución de admisibilidad se refiere a todas las mociones presentadas, o sea, todos los diputados de la Asamblea Legislativa, va a decir cuáles rechazan, cuáles acumulan, cuáles consideran improcedentes y cuáles improcedentes o similares que las acumulan, ¿verdad? O rechazan. Pero les va a dar a estos diputados 5 minutos para defender su apelación. Esto se vio también en Pacto Fiscal, con un proyecto de ley donde se interponen muchas mociones, porque son muchas las reformas que se pretenden, no da tiempo que el legislador pueda decir, mire, impugno su resolución, porque mi moción número 25 jamás va a ser igual a la 50 porque tratan de temas distintos, pero es que tengo ese problema con 35 mociones y tengo 5 minutos para defenderlo. Pero además les dice que si son varios los diputados que apelan, tienen 30 minutos, pero ninguno puede pasar de 5, ¿verdad? Entonces, en realidad, los 30 minutos son una mentira. Y por último, tampoco les permite presentar mociones de orden. Y las mociones de orden, a los diputados no miembros de la comisión, las mociones de orden son aquellas en que el diputado va a solicitar que se consulte a determinados sectores y organizaciones, que se traiga audiencia a determinados sectores y organizaciones, no se los va a permitir. Entonces, si los miembros de la comisión deciden, el sector, que un diputado quiere invitar, no es procedente porque le va a hacer perder el tiempo o porque ya escucharon todos los argumentos que ellos consideran válidos para aprobar un proyecto. Simple y sencillamente, si el diputado no es miembro, ni siquiera van a tomar la propuesta de este diputado para presentarla a un miembro de la comisión. Y en una fracción como el Frente Amplio, donde es un diputado unipersonal, estos derechos se ven doblemente violentados. Porque si bien las otras fracciones que tienen más diputados podrían acudir al diputado miembro que tienen en la comisión para que éste les presente las mociones que les interesan, el Frente Amplio no puede hacerlo. Además, el Frente Amplio necesita demostrar y responder a lo que sus votantes le pidan y le soliciten. En muchos casos, el Frente Amplio casi siempre consulta a los distintos sectores. A petición de las mismas organizaciones, el Frente Amplio solicita que sean llamados a audiencia, solicita que se les consulte a ese sector, les abre la puerta en la Asamblea Legislativa. En este caso, nos quedaríamos solos y sin poder hacerlo. Obviamente, pues el Frente Amplio lo va a hacer, va a presentar la moción. En el de telecomunicaciones también se estableció una limitación para conocer las mociones de orden y para que no fueran presentadas por diputados no miembros. Sin embargo, en la práctica admitieron que fueran mociones que eran de diputados no miembros, las de orden que se presentaban. En este caso, ya en el inicio del procedimiento, ya se les ha dicho a los diputados no miembros que no tienen derecho a presentar mociones de orden. Bueno, por el momento sería eso. Le damos la palabra entonces a la compañera María Flores Estrada, que se va a referir propiamente al contenido de esta tercera versión del proyecto fiscal. Bueno, buenas noches. Yo he preparado una presentación que lo que busca es explicar en qué consiste esta reforma, pero también las razones que aducen diferentes actores para justificar la necesidad de esta reforma. Entonces, estas diapositivas que vamos a ver que muestran gráficos son diapositivas del Ministerio de Hacienda.
Entonces ustedes pueden ver ahí la carga tributaria, que es la línea azul, como porcentaje del Producto Interno Bruto, que en su mejor momento, en el 2008, alcanzó un poquito más del 15% en relación con el Producto Interno Bruto. Pueden ver también los gastos totales del gobierno. Pueden ver cómo en el 2008 los gastos se disparan absolutamente. Esto es, en parte, tiene que ver con la crisis económica mundial. En la medida en que disminuyó la actividad económica, pues hubo también una menor recaudación de impuestos. Pero también tiene que ver con el crecimiento del empleo público. Eso lo voy a presentar en una diapositiva un poco más adelante. ¿Por qué se dispara en la administración de Óscar Arias el gasto público de esa manera? Y aquí tienen el otro gráfico, que es sobre la deuda del gobierno central como porcentaje del PIB. Ahí pueden ver también que como había una mayor recaudación de impuestos, o el gobierno se financiaba con ingresos corrientes, con lo que se llama ingresos corrientes, que es lo que recauda por impuestos, la deuda pública había bajado, pero comienza a dispararse, pues en la misma medida en que tiene menos ingresos, empieza a endeudarse para cubrir sus gastos. En el 2011 la deuda alcanza el 32,2% del PIB y la idea es que si no se consiguen nuevos ingresos corrientes, entonces la deuda se va a disparar todavía más. Según Hacienda, los principales gastos que aumentaron desde el 2008 para acá se debieron a la contratación de 2.900 maestros y maestras, a 3.000 policías, 200 policías penitenciarios y 270 plazas en la Administración de Justicia. ¿Qué dije? Bueno, 2.700. Para un total de 8.800 plazas. Además, hubo un aumento del salario base promedio de maestras y maestros de 391.000 y pico de colones a 571.000 y resto. Ajuste de los salarios base de los profesionales del servicio civil, igual, sube. Y la expansión de programas sociales como FONAVE y FODESAF, que beneficiaron a un número de estudiantes, mientras que aumentó el número de estudiantes cubiertas y cubiertos por el programa CENER. Y también aumentó la cantidad de recursos asignados a las universidades. Eso es la información que maneja Hacienda para explicar por qué se disparó el gasto. Ahora, yo preparé este cuadro a partir de las estadísticas sobre contrataciones de la Caja Costarricense del Seguro Social, o sea, la gente que está en planilla en el gobierno central, que es el color más clarito, ¿verdad? Y luego el bloque azul corresponde a las instituciones autónomas. Entonces, en la línea de más abajo, donde dice total, ustedes pueden ver el incremento absoluto de plazas en el sector de gobierno central en el periodo junio 2006 a junio 2010, que es el de Óscar Arias, más de 19.000 plazas. Esto evidentemente es mucho más de los 8.800 que Hacienda dice que se contrataron. Entonces ahí hay otro montón de plazas que habría que ver para qué se destinaron. Y luego tienen las de instituciones autónomas, que tuvieron un aumento absoluto de más de 31.000 plazas y de más del 26% desde junio hasta de 2006 a junio de 2010. En total, el sector público contrató en la administración Arias más de 50.000 plazas. Esta es gente que ingresó a planilla, a la que hay que pagarle todos los gastos a los que tienen derecho las personas en planilla, ¿verdad? Entonces, en esa misma medida aumenta, se multiplica
duplica el gasto. Aquí tienen, esto compara lo que originalmente, la parte azul, lo que originalmente era la propuesta de reforma tributaria del gobierno, con la propuesta pactada entre el gobierno y el PAC. En la primera se pretendía recaudar el 2,5% del Producto Interno Bruto, que equivalía aproximadamente a 500.000 millones de colones, y ahí se puede apreciar que el impuesto a las ventas cubría el 1,74% de ese 2,50%, y que el impuesto a la renta cubría el 0,60% de ese 2,50%. Y ahí abajo se ven otros impuestos. En la reforma pactada con el PAC, el rendimiento de la reforma baja 0,5 puntos. Ahora buscan recaudar solo 2% del Producto Interno Bruto. Y además, el IVA pretende recaudar ahora menos, que sería, pero ahora vamos a ver las proporciones, 1,38, y el impuesto sobre la renta 0,46. Haciendo los cálculos respectivos encontramos que el aporte del IVA bajó un poco, un 0,6% en la segunda reforma, la del PAC, pasó de 69,6 a 69, pero también bajó el aporte del impuesto sobre la renta al total de la reforma. En el original aportaba el 0,60% del PIB o el 24% del total de la reforma propuesta, y en la versión con el PAC aporta el 0,46% del impuesto sobre la renta, que equivale al 23% del rendimiento total de la reforma. Ahora vamos a ver un poco cuáles son esos elementos. Luego yo voy a dar algunas explicaciones de por qué ha ocurrido ese cambio. El objetivo de la reforma del PAC con Liberación es, como dije, recaudar 2% del PIB, y ese 0,5% que inicialmente pensaban recaudar y que lo quitaron, lo va a aportar un llamado programa urgente de lucha contra la evasión y el programa especial de contención del gasto público, que es el presupuesto nacional que han propuesto para 2012. Si consiguieran todo esto, entonces, esto es tomado textualmente del proyecto, casi se equilibrarían las finanzas públicas en el mediano plazo. Ese es el objetivo. Ahora, ¿qué propone el proyecto en términos de impuestos sobre la renta? Aplica la renta global a las cooperativas, las asociaciones solidaristas y mutualistas y empresas del sector educación. ¿Qué significa esto de la renta global? Integrar las rentas del trabajo con las distribuciones de excedentes u otras rentas de capital. Por ejemplo, las asociaciones solidaristas, las personas que ahí invierten, tienen ahorros, ganan excedentes al final del año. Entonces hoy día pagan el 5% sobre cualquier excedente. En adelante solamente van a pagar el 5% por excedentes mayores a 650.000 colones. Esto implica que aproximadamente el 84% de las personas que están integradas a una asociación solidarista no van a pagar un solo centavo de impuestos sobre la renta sobre esas excedentes, lo cual me parece una alcahuetería, por más que sean organizaciones del sector social. Si ya lo están pagando ahora y nadie se queja, me parece justo dar un pequeño aporte, ¿por qué quitarlo? Pero eso es parte de algunos elementos demagógicos de esta propuesta. Introduce la tasa del 20% a los salarios más altos, que son los que se consideran por arriba de los 4 millones mensuales que perciben los asalariados. Establece un mínimo exento de 4.800.000 colones anuales a la renta de personas físicas con actividad lucrativa, tras de lo cual se establece una escala progresiva.
Se establece la renta global, ya no solo para los excedentes de las cooperativas, etc. Es decir, que se incluye en el hecho generador todas las ganancias y pérdidas de capital y las rentas de capital del contribuyente. Una persona, una empresa tendrá que, digamos, se le suman todos los ingresos que tenga y sobre ese ingreso global es que se le pone el impuesto, ya no solo sobre ciertos rubros. Se mantiene el mínimo exento de impuestos sobre la renta de 650.000 colones mensuales para el trabajo asalariado. Sube de 15 a 25% a partir de 4 millones anuales de ingreso, un incremento del 66% según unos cálculos que nos pasó Bernard Arguedas, lo cual afectará sobre todo a los asalariados, a las personas asalariadas y las jubilaciones. Aquí ya empezamos a ver cómo la reforma va a golpear, sobre todo, ya veremos al final, a los sectores medios. Establece un 15% de impuesto sobre el rendimiento de los títulos, valores, remesas de no residentes, rentas pasivas del capital inmobiliario y a la ganancia de capital. Hoy día hay varias tasas para eso. Se establece la renta mundial para gravar la renta pasiva de domiciliados en Costa Rica situados fuera del territorio nacional al momento en que ingresa esa renta, si es que ingresa, y se reconoce el impuesto pagado en el exterior con un límite del 15%. Esto quiere decir que si la gente ya pagó 15% en el exterior, digamos en Estados Unidos, ya no lo tiene que pagar acá. Se incluye como contribuyentes del impuesto a la renta a las empresas públicas, excluyendo esas que aparecen ahí y que presten servicios en condiciones monopólicas o cuyas tarifas se encuentren sujetas a regulación y regidas por el principio de servicio al costo, es decir, las que no están compitiendo en el mercado. Se mantiene la exoneración del impuesto de renta para las micro, pequeñas y medianas productoras orgánicas, las cooperativas solidaristas, magisterio, caja de arte. Ahora veamos los aspectos que incluye el proyecto en cuanto a impuesto de ventas. Primero, se generaliza la base del impuesto de ventas, que hoy se llama así, a los servicios y se convierte en impuesto al valor agregado. Se incrementa la tarifa general del impuesto de ventas, que ahora también abarca los servicios, de un 13 a un 14%. Es decir, no solamente va a aumentar el impuesto de ventas, sino que ahora lo van a pagar una serie de servicios que no lo pagan. Vamos a ver que esos servicios sobre todo los consume la clase media. Otro golpe para la clase media aquí. Entonces, pero además el proyecto dice en ese artículo correspondiente al aumento del IVA que la tarifa del IVA incluso eventualmente se podría plantear la elevación en un monto porcentual adicional con el fin de mejorar la recaudación fiscal del sector público si así los señores y señoras diputados lo considerasen necesario. Esto es un poco raro que metan esto en este proyecto, porque evidentemente que en cualquier momento es un derecho que tienen los diputados de aprobar un aumento de impuestos, no hace falta poner una cláusula así. Entonces despierta la duda de si están pensando a la hora del debate en el plenario proponer un aumento inclusive de esa tarifa. Se establece una tarifa reducida especial de IVA para los servicios de educación y salud privados en un 2%. Y vean qué interesante, el PASE dice que ha ganado al ampliar la canasta básica que va a estar exonerada de impuestos, la canasta básica tributaria. Claro, lo ha ampliado de los 50 productos que pretendían exonerar el proyecto original, pero en realidad ha aceptado una canasta que reduce los productos que hoy día son exonerados con la actual ley vigente. En otras palabras, hoy día hay 280 productos exonerados del impuesto de ventas. El gobierno pretendía reducir esa canasta a 50 productos y ahora han pactado que van a ser 233 bienes y servicios, o sea, de todas maneras son menos de los que están exonerados hoy.
Este es un trabajo que hizo James Pfeiffer, que analiza la diferencia, cuáles son los cambios que se producen en la canasta básica que quedaría exonerada de impuestos. Entonces vemos, primero, pues lo que les dije, de 200 pasa de 280 productos a 233. Los productos nuevos, que los ponemos entre comillas, son 76 productos, de los cuales 31 son medicamentos que de todos modos están exonerados en el enunciado del artículo, pero los agregan 31 medicamentos individualizados a la lista que aportan. Entonces, la única explicación es que es para inflar la lista, ¿verdad? Porque si arriba dice quedan exonerados todos los medicamentos y abajo dicen quedan exonerados los antibióticos, los antigripales, los medicamentos para la jaqueca, entonces realmente no le vemos más que un sentido inflacionario. También encontramos que hay productos, bueno, así como en los medicamentos, hay varios productos que se repiten, ¿verdad?, en el enunciado y luego aparecen individualizados en la lista, con lo cual también contribuyen a inflar la lista, como transporte en bus, autobús escolar y en tren, matrícula preescolar en escuela y de colegio público, cortes de pelo de hombre, de mujer, niño, niña y teñido de pelo. Ahí, por ejemplo, nos parece innecesario exonerar todo corte de pelo, digamos. Quiero decir, no es lo mismo ir a un salón en un barrio que ir a una hiperpeluquería, que a lo mejor sí ahí ameritaría cobrar un mayor IVA. Y esa es una de las ideas que tenemos, que ya lo mencionaré más adelante. Se podría pensar en un IVA progresivo de acuerdo al gasto suntuario o al poder adquisitivo de ese consumo. Reparación de bicicletas y motos y jardinería. Esas son las cosas nuevas que ha metido la reforma en la canasta básica. Bueno, algunas, como digo, nuevas, porque los medicamentos hoy día están exonerados y el transporte también. Ejemplos de productos que se repiten, bueno, ya lo dije. Luego dice, productos que quedan fuera en el proyecto PACLI, quedan fuera 119 productos. Y algunos ejemplos de productos que no quedan exonerados en la nueva canasta son pan integral, fideos, chuleta, mano de piedra, ayote, elote, plátano verde, casi que la olla de carne, papaya, garbanzos, miel de abeja, mechas para piso, repelente contra mosquitos. O sea que si usted es pobre, que lo piquen los mosquitos. Esa es la conclusión. Productos que se repiten entre el proyecto propuesto y la ley actual, se repiten 160 productos. Entonces, como ustedes saben, ven, no es mucho, digamos, no es mayor cosa lo que han conseguido en términos de la canasta básica. Otros elementos que incluye la propuesta es que se incrementa en 1,5 la tarifa del impuesto a la transferencia de bienes inmuebles, con excepción de las viviendas que constituyan bien único para su adquiriente y tengan un valor igual o inferior a unos 50 millones de colones. Se eleva el 0,5% el impuesto a la transferencia de vehículos, se eleva el 10% el impuesto selectivo de consumo aplicable a los vehículos automotores, se eleva al 50% el impuesto a la propiedad de vehículos de lujo que tengan un valor igual o superior a 57 salarios, o sea, unos 18 millones de colones. Esto es lo que supuestamente sería la tasa Tobin, que no es así, porque se otorgan facultades al Banco Central de Costa Rica para que pueda tasar las transacciones financieras internacionales de carácter especulativo, ¿verdad? O sea, simplemente le dan la facultad para que si viene mucho capital golondrina, entonces pueda cobrarles un impuesto, dizque como una manera de desalentar también la venida del capital golondrina. Yo no sé con la crisis financiera internacional cuántas golondrinas vendrán por aquí, pero digamos no le vemos mayor influencia en este momento. Y se modifica la ley de zonas francas para gravar con el impuesto de renta
No, con un impuesto, hay un error, es con un impuesto del 15% a la distribución de dividendos realizados por las empresas que ingresen al régimen a partir de 2015, y también se le da a las municipalidades, se les daría a las municipalidades la potestad de que puedan cobrarles un impuesto sobre bienes inmuebles con un tope de $100.000. La idea es que una municipalidad pueda decirle a una empresa: si usted se instala en mi territorio, yo le eximo del pago del impuesto, ¿verdad? Entonces le dan simplemente la facultad. Ahora, vean qué interesante esto. Yo consulté con el Francisco Fonseca, viceministro gerente de la reforma, es el encargado de la reforma en el Ministerio de Hacienda, y le pregunté por qué. Si ustedes vieron la comparación entre lo que va a recaudar cada impuesto antes, ahí no menciona para nada cuánto va a recaudar la renta mundial, y además bien vimos que bajó el aporte del impuesto sobre la renta en la nueva reforma. Entonces la pregunta fue: ¿cuánto calculan que va a recaudar por renta mundial? Y me dijo: la renta mundial solo tendrá efectos de control y no recaudatorios. Esto porque servirá para que cuando un no residente introduce sus ganancias obtenidas, por ejemplo en Estados Unidos, pero que ya pagaron el impuesto de renta allá, Hacienda lo sabrá. Y si no pagó el IR, el impuesto de renta, por esas ganancias, por ejemplo en un paraíso fiscal como Gran Caimán, entonces Hacienda se enteraría y podría cobrárselo acá. Pero eso será circunstancial. Todo eso lo digo. Como el beneficio es sobre todo en términos de manejar información y no en aumentar la recaudación por este concepto, por eso no lo cuantifican ni produce un aumento en el aporte del IR en el cuadro de Hacienda sobre la reforma PAC. Contestada la pregunta. Segunda pregunta: ¿cuánto se recaudará por el impuesto de 15% a las utilidades de zona franca? Respuesta: este no es un impuesto a las empresas de zona franca, pues no es un impuesto de renta, sino un impuesto a los dividendos o ganancias de los accionistas. Este impuesto es el que se pone a las remesas al exterior y es una forma de poner la renta mundial. Entonces yo le dije: pero entonces ¿cuánto van a recaudar? ¿Cuánto podrían recaudar por esto? Y las otras respuestas fueron telefónicas. Esta respuesta me la mandó por correo electrónico, por eso está entre comillas, es textual. No se puede hacer una estimación porque la distribución de dividendos es una decisión de negocio que puede darse en cualquier momento o no darse. Considérese que en caso de que la empresa decida reinvertir sus utilidades, no tendría que pagar el impuesto. Esta es otra medida más orientada al control y a la transparencia que a la recaudación, como le comenté en la mañana. Son medidas de fiscalidad internacional preventivas del fraude y de la elusión. Se aplicaría hasta el 2015 porque será hasta ese año que podrían entrar a regir el acuerdo de subvenciones y medidas compensatorias de la OMC que promueve este tipo de gravámenes para las empresas. Segunda respuesta. Tercera pregunta: ¿por qué baja el aporte del IR en la propuesta negociada con el PAC? Porque para el texto sustitutivo se incorporó lo negociado con los grupos de la economía social, solidaristas, cooperativas, lo que yo les explicaba hace un momento, para que no se les aplicara el 15% de impuesto a los intereses de inversiones. Es decir, que en el texto sustitutivo pagarían el segundo texto que presentó Hacienda, pagarían el 5% que pagan hoy y no el 15%. Pero en la versión PAPIDI ya no pagarán impuestos sobre los intereses debido a que la aplicación del concepto de renta global y el hecho de que se subiera el piso para aplicar el impuesto de renta los terminan exonerando. Pagarán cero de renta sobre los intereses de sus inversiones. El hecho de que se estableciera un nuevo piso más alto para el pago del impuesto de renta hace la reforma más progresiva porque libera a un gran segmento de más bajos ingresos de pagar el impuesto sobre la renta, pero eso tiene su costo, es decir, es otra razón por la cual el IR tiene menos peso relativo en su aporte a la recaudación total de la reforma. Hasta razonable la última parte. Ellos, ¿por qué consideran progresiva la reforma? Hacienda. Es cierto, miren lo que dice, es cierto que el IVA es regresivo y que sigue teniendo
el mayor peso recaudatorio en la propuesta tributaria PAC-LI, pero no hay ningún sistema tributario en el mundo en que esto no ocurra. Ocurre porque es mucho más fácil y rápido recaudar con impuestos indirectos al consumo, es decir, a las ventas, y es más difícil eludir los hogareños. Aquí comienza la carrera que lleva al 208 bis. Además, dio un argumento macro. Aumentar y aplicar el IVA es progresivo porque al darle más ingresos al fisco, el gobierno tendrá que endeudarse menos y al ocurrir esto, no subirá las tasas de interés, con lo cual los ricos que reciben intereses por sus capitales ganarán menos. Considera que el IVA debería estar en Costa Rica en el 16%, por aquello de aquella posibilidad de aumentarlo más todavía, pues en otros países de América Latina está en 19%. Ya ahorita vamos a terminar. Quiero mostrarles este análisis también del INCE, del Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas de la UCR, porque es importante que nos formemos un criterio, ¿no? Que tengamos todos los elementos de juicio para que podamos tomar una posición informada sobre la reforma. Juan Diego Trejos, que es experto además en el estudio de la pobreza en el país y de la desigualdad, llegó a estas conclusiones. El IVA es regresivo, pero su regresividad se reduce con la reforma y con la ampliación de la canasta básica exonerada. Pero el objetivo es coincide con que el que recauda verdaderamente es el IVA. El impuesto selectivo al consumo dice que es neutral, pese a que es la mayor tasa media que recae sobre el primer decil, que son los más pobres, y su impacto redistributivo es nulo. El impuesto al traspaso de bienes inmuebles es progresivo, pero con limitada capacidad de redistribuir la riqueza. El impuesto sobre la renta es claramente progresivo y con mayor impacto redistributivo dentro de la reforma, pero dice hay que aumentar su protagonismo, o sea, no se le ha sacado el jugo al aporte que puede dar el impuesto de renta a una eventual reforma fiscal. La reforma en su conjunto es progresiva, pese a la mayor tasa para el primer decil, los más pobres, y redistributiva. Aumenta la progresividad y la capacidad redistributiva de los impuestos pre-reforma. Lógico, si ahora le pones 50% a alguien que se compra de impuesto, a alguien que se compra un carro de más de 18 millones, sí, pues es más progresivo, ¿no? Digo, sería más progresivo con la reforma que ahora que no lo tiene. Pero también es más regresiva desde el punto de vista del IVA. Los posibles impactos negativos en la distribución del ingreso familiar son más que compensados con un gasto social que es progresivo, pro-pobre y con gran capacidad redistributiva. Pero vean que esto no depende de la reforma. O sea, si mañana llega al gobierno un partido, un presidente o una presidenta que quiera reducir el gasto social, ya no va a tener este nivel de protección con el que hicieron los cálculos para este análisis. Reducir ese gasto financiado, bueno, este último argumento es aquel argumento de Hacienda de que es mejor aprobar la reforma y subir el IVA que suban las tasas de interés y que entonces el gobierno tenga que endeudarse o al revés, que se endeude y por eso suban las tasas de interés. Entonces, ya para cerrar, yo quería más bien plantear algunas conclusiones y preguntas a manera de incitar al debate de luego que escuchemos a José. Hay que reflexionar por qué el procedimiento utilizado por el PAC, que pasa tanto por atropellar lo que se venía haciendo en la Comisión de Hacendarios como lo que se venía haciendo en términos de la Alianza por Costa Rica, ¿verdad? Una interpretación es que Otón Solís, porque casi que es una negociación pues, que parece que se maneja unilateralmente, ni siquiera del conjunto del PAC. Quiero decir, hoy día estaban reunidos las cabezas empresariales con Otón Solís, en casa de Otón Solís, para negociar con él que sacara el impuesto a zonas francas. Entonces, ¿qué es esto? ¿De cacique a cacique? ¿O qué? Entonces, si él cree que podría ser presidente en el 2014 y ve que la situación fiscal del país se va complicando, porque no hay crisis fiscal ahorita, pero la va a haber si no se toman medidas, eso es real, entonces
prefiere que se apruebe ahora una reforma fiscal que le mejore la situación que él asumiría. Y para conseguir eso, no le importa atropellar lo que debe atropellar y aprobar el 208 bis y todo lo demás. Entonces, hay una vena autoritaria en esta manera de hacer las cosas. Se restringe el debate en la Asamblea y se restringe la participación ciudadana, precisamente, en la discusión de algo que nos afecta a todas las personas. ¿Por qué aceptar un incremento del IVA? O sea, dada esa situación fiscal, ¿tienen que pagar justos por pecadores? La clase media recibiría el golpe más fuerte porque el mayor aporte del IVA no va a ser por el aumento de un punto porcentual de 13 a 14, sino por la ampliación de aplicar el impuesto de ventas a los servicios que son los que usa la clase media. A los ricos no les va a hacer mucha cosquilla el impuesto. Es la única manera de hacer una reforma fiscal que resuelva el problema. Hay tiempo para hacer un trabajo más pausado. En un foro que hubo aquí en la Asamblea, donde participaron economistas de todos los grupos políticos, todos coincidieron, incluido, ¿cómo se llama Guardia? Jorge Guardia, ¿verdad? Que no hay en este momento una crisis fiscal. O sea, que sí la va a haber en el mediano plazo si no se toman medidas, pero hay tiempo para discutir, hay tiempo para pensar bien. ¿Por qué no hacer un IVA progresivo? ¿Y por qué no hacer el impuesto de renta más progresivo? En España y Estados Unidos llega hasta 35 y 40%. En Alemania el impuesto de renta es de 50%, ¿verdad? Para la gente de mayores ingresos. ¿Por qué no aumentar el impuesto de renta a las zonas francas? Vean ustedes que en ese proyecto que mencionaba María Eugenia, presentado por Bernal Jiménez, que ya incluso tiene aprobado un 208 bis para ser discutido a toda carrera, pero que lo han dejado quieto, ¿verdad? Él plantea que perfectamente después del 2015 o a partir del 2015 se puede poner impuestos a las zonas francas hasta de un 25%, pero al impuesto sobre la renta, no a la exportación de utilidades. O sea, un impuesto que con toda seguridad se puede medir y se puede, ¿verdad? Y que las empresas no se van a espantar por eso. ¿Se trata de dar un cheque en blanco al gobierno o de hacer un trabajo responsable de negociación del gasto? Por ejemplo, no se le establece un destino al gasto adicional que recaudaría la reforma, es simplemente darle a la buchaca de Hacienda del gobierno para que pague de acuerdo a su criterio. Por ejemplo, no se incluye la deuda, no se plantea en este proyecto cómo el Estado puede recaudar para pagarle sistemáticamente a la caja lo que le debe. Habría que revisar, entre las cosas que habría que revisar, si son necesarios todos los puestos creados en la administración pública por el gobierno de Óscar Arias. Por ejemplo, solo en la gerencia de pensiones de la caja, con ese gerente cuestionado que ya estaba en tratos con el Banco Mundial para ver si invertía los fondos de pensiones en el Banco Mundial, él solo aumentó en más de 2.000 y resto puestos de trabajo en esa gerencia de pensiones. Y hoy día, con las investigaciones que se están haciendo en la caja, recién se está investigando si son necesarios. A ver, ¿cuántos votos le reportó al Partido de Liberación Nacional ese incremento de 58.000 puestos de trabajo en la administración pública, en las pasadas elecciones? Eso es una pregunta que habría que hacer. Bueno, lo que ya dije sobre cómo podemos confiar que otra administración va a tener el mismo nivel de gasto social, que de alguna manera protege a los más pobres. Y hay que preguntarse, ¿se desperdicia la crisis también como una oportunidad para una negociación nacional? O sea, si está tan desesperado el gobierno por lograr una reforma fiscal, ¿no es más bien el momento de hacer una buena reforma fiscal tributaria como la que propone el Frente Amplio? Porque el Frente Amplio no se opone a una reforma tributaria que fortalezca las finanzas públicas, ¿verdad? Pero definitivamente tiene ideas. Ahí ustedes tal vez han recogido un documento donde están las ideas que tiene el Frente Amplio para una reforma fiscal progresiva. Eso sí, mi parte. Bueno, buenas noches.
Yo creo que las dos exposiciones de María Eugenia y de María nos sitúan, ¿no?, en el contexto en que se está discutiendo este proyecto. Lo que lo hemos estado leyendo un par de veces o tres, hemos salido con dolor de cabeza. Es un tocho, ¿no?, impresionante. Modifica, ¿cuántas cosas modifica? ¿Cuánto? Son 138 artículos. 138 artículos y modifica no sé cuántas. Yo desde aquí lanzaría un reto político a los diputados del PAC y de los demás partidos y los que están en la comisión, que vengan a discutir esto con nosotros y nosotras, a ver cuánto lo han leído y a ver cuánto lo han entendido. Con mucho respeto para el señor diputado veterinario, jefe de delegación del PAC, José María Villalta no vocifera. José María Villalta ayer denunció todo esto que está pasando y este hombre, con un respeto, dijo, antes de irse a ordenar, dijo que nuestro compañero estaba vociferando. Bueno, nosotros es importante saber que tenemos alternativa, que no es cierto, que nos digan, ustedes están criticando, pero ¿qué es lo que propone el Frente Amplio? El Frente Amplio fue el primer partido político, a pesar de tener un solo diputado, pero teniendo una brillante fracción de compañeros y compañeras y mucha gente asesorándonos, que presentó una propuesta alternativa. Se la presentamos al gobierno de la República. Estuvimos toda una mañana con el ministro de Hacienda, con el ministro de la Presidencia. Muchas de las cosas que ahora se están incorporando están ahí, lo estamos entregando ahí. Se entregó a todas las fracciones de la Asamblea Legislativa. El PAC la conocía perfectamente. Y bueno, ellos habían elegido, por lo visto, el camino político desgastado de negociar en secreto. Hoy sabemos que desde enero había empezado unos contactos entre el gobierno y Otón Solís. Llegamos a abril y son elementos necesarios para ver si estas cosas tienen algún valor o no la tienen. Y se produjo entre diversos partidos del Parlamento una negociación para ver si lográbamos sacar a Liberación Nacional del directorio de la Asamblea Legislativa. Y se conformó una llamada Alianza por Costa Rica con muchos problemas, muchas divergencias, pero avalada por la firma de todos los partidos. Y pocos días antes del 1 de mayo se firmó un acuerdo en que va encabezada por la firma del señor jefe de fracción del PAC, estábamos los presidentes de los partidos, y decíamos que surgía esta iniciativa ante la progresiva concentración del poder en Costa Rica, donde hacía falta y urgía contrapesos democráticos eficientes. Se decía que había un desgaste continuo de la institucionalidad costarricense y que era necesario restaurar cierto equilibrio de poderes, fundamentalmente entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Se decía que llegábamos a acuerdos ante la imposibilidad de llegar a acuerdos con este gobierno. Nos comprometíamos a que la Asamblea Legislativa debía volver a convertirse en el foro de los grandes debates. Y nos comprometíamos a trabajar en foros permanentes
que procuraran encontrar las mejores soluciones legislativas y la viabilidad política a las propuestas concretas, una de ellas la política fiscal. Y que en ese sentido el directorio de la Asamblea Legislativa garantizaría un manejo transparente y equilibrado de la agenda parlamentaria en estricto apego al reglamento y a la promoción de un debate parlamentario de calidad profundo, donde se muestre el más absoluto respeto por las minorías e inseguridades. Yo no sé si las firmas en política, la palabra tienen algún valor, pues puras bagatelas, como dijo en un artículo por ahí don Alberto Salón. Ahí están las firmas nuestras, de todos los diputados del PAC, de todos los diputados, del presidente de los partidos, doña Elizabeth Fonseca. Hace 5 meses teníamos reuniones periódicas, los presidentes de los partidos, los jefes de fracción. Ahí sabíamos que efectivamente no había acuerdo en la alianza. El único acuerdo que hubo era rechazar el proyecto fiscal. El único acuerdo que hubo sobre el proyecto de ley era rechazar ese proyecto. Y acordamos establecer un marco de conversaciones, entregarlo para ver. Sabíamos que era imposible que el Frente Amplio llegara a un acuerdo con el movimiento libertario, incluso con un sector del PUS. Sabíamos que el pase andaba en otra cosa. Pero bueno, creíamos que se podría formar un bloque político-social que impulsara una reforma tributaria progresiva y que prensara el gobierno. Que prensara un gobierno en momentos, hoy lo sabemos por lo que nos dicen las encuestas, pero cualquiera que estuviera atento a tomarle el pulso de la realidad nacional, sabíamos que era un gobierno en picada, con un criterio cada día más negativo de la población. Hoy dicen las encuestas, 9 de cada 10 costarricenses dice que este país no tiene rumbo, no tiene brújula, hay pesimismo, hay un gobierno que dice una gran mayoría de la población de que no actúa, que está inmovilizado y que no actúa ante los problemas nacionales. En ese marco, en donde surge y se le dice a la ciudadanía que se está construyendo muy contradictoriamente, pero que se quiere construir posibilidades de mejorar la vida del Parlamento y que quién sabe, posteriormente se podría construir algún tema de coalición para resolver el principal problema político que tiene este país, que es el gobierno de los partidos neoliberales, que es la continuidad del Partido Liberación Nacional y que es la responsabilidad de las políticas económicas, sociales, ambientales de ese gobierno en materia fiscal, en materia de gasto público, en todo lo que ha pasado, ¿no? Y que además, si Óscar Arias había engañado a esta señora, que era vicepresidenta, y que le dijo que le había dejado la mesa servida, ¿no?, que ella saliera a dar una explicación a la opinión pública, si estaba el banquete servido o ahí se encontró un montón de migajas cuando se sentó en casa presidencial. En ese contexto, nos enteramos un día, nos habíamos reunido 8 días antes, presidentes y jefes de fracción de esta alianza, aquí, en esta Asamblea Legislativa. Y uno de los puntos que se tocó, porque están mintiendo, fue el tema fiscal y otros. Y todos expusimos nuestra opinión, estamos en desacuerdo con esto, lo otro. El PAC calladito, y ahí estaba Juan Carlos Mendoza, presidente del Parlamento. Ahí estaba Elizabeth Fonseca, presidente del PAC. Ahí estaba Manrico Viego, el señor jefe de fracción del PAC. Y nos enteramos 8 días después por La Nación de que ya todo estaba cocinado, de que se estaba reproduciendo, es un pacto, claro que es un pacto, y que se estaba reproduciendo lo que habíamos criticado de las políticas bipartidistas en este país,
los pactos debajo de la mesa, el secretismo. El mismo Partido de Acción Ciudadana dice en su carta de principios que nació a la vida política para romper con esas prácticas políticas. Y hoy ya se está reproduciendo. ¿Por qué la reproduce? Bueno, María deja ahí una serie de preguntas que podríamos entre todos intercambiar, porque ahí obviamente cada uno puede tener su visión. ¿Por qué la reproduce? ¿Qué le pasa? ¿Qué pasa en el Partido de Acción Ciudadana? Y probablemente el señor Otón Solís necesitó demostrar que él es el jefe, ahí es el que manda, ¿no? Y necesitaba que alguien le facilitara esa maniobra, y se le facilitó el gobierno. Laura Chinchilla, Otón Solís tienen por lo visto una buena y vieja relación. No es esa relación de fobia que se tiene Óscar Arias y él. Y bueno, y encuentran un momento propicio, avalados por algunos medios de comunicación, para aparecer con este pacto, que políticamente, obviamente, esto es una burla y una falta de palabra que irrita a cualquiera. O es que esto vale, o esto vale un carajo, francamente. Y se viene después el debate. Los mismos diputados del PAN ni sabían de esto. Después tienen que salir corriendo todos, algunos atragantados, de que bueno, sí que estaban enterados y no sé qué. Y se ha venido ahora todo este debate. Yo creo que incluso, bueno, aquí están todos los que ha venido publicando la prensa, ¿verdad? Hay un editorial muy preclaro, es un periódico preclaro de La Nación, ¿no?, que dice, bueno, ya lo que se hizo, sea cual sea el resultado final del proyecto fiscal, el panorama político de este país ya cambió. Ya cambió y se va a reconfigurar el mapa político, el ajedrez político de este país. Entonces ahora viene la situación que dice, bueno, una situación política, dice, los poderes, bueno, entonces ¿por qué? Si esto es tan malo, ¿por qué Óscar Arias critica el tema de las zonas francas? ¿Por qué no habla de Sinde? ¿Por qué no sé quién? ¿Por qué no sé cuánto? Claro, esos sectores están organizados, no quieren pagar nada. Esos sectores, nunca ha habido aquí una rebelión permanente de los ricos para pagar impuestos, ¿no? Y obviamente solo que les mencionen un poquitito, ni eso quieren pagar. Y pues lo sabemos. Y este señor ministro de Hacienda lo sabe. Es el mismo ministro de Hacienda que hace no sé cuántos años, 20, era también ministro de Hacienda del gobierno de José María Figueres. Vayan a una hemeroteca y lean lo que este hombre decía sobre el paquetazo fiscal que nos metieron cuando él era ministro de Hacienda con Figueres de presidente. Y era la misma. Necesitábamos estar, y al final lo que nos arrearon fue un 2 que tiene la marca Herrero Figueres, ¿no? Y también una persona de aquel momento con el voto del diputado Trejos. Nos metieron ese paquetazo, ¿no?, de aumentar el impuesto de venta, y lo demás quedó en agua de borrajas. Y hoy siguen, y es el mismo discurso hoy del mismo ministro, ¿no? Y el problema es que en nuestro pueblo, un problema político que tenemos es que la memoria es muy corta y se pierde. Ya vuelve de figura nacional, que le están dedicando una página diaria el expresidente José María Figueres, ¿no? Y él defiende a su ministro de Hacienda, ¿no?, y termina diciendo, obviamente apoyando este pacto, ¿no? Como norma general, pienso que los países en donde la carga tributaria es menor al 20% del PIB, es muy difícil financiar el desarrollo, ¿no? En Costa Rica, hay que subir impuestos,
Eso siempre es impopular, pero hay que buscar la valentía para hacerlo y saberlo explicar bien, como yo lo hice cuando era presidente. Entonces estamos ante una situación política complicada. Hay sectores de la población que consideran que hay aspectos progresivos en la reforma. El análisis que hace María es en eso sereno, es objetivo. Nosotros nunca hemos negado que hay cosas ahí que hay que valorarlas y las vamos a valorar y las vamos a defender. Pero que políticamente la reforma sigue siendo netamente una reforma regresiva, porque este gobierno, decía Keynes, que a largo plazo todos estaremos muertos. Entonces, cuando aquí podamos cobrar la renta global, la renta mundial, las zonas francas, eso ya no estaremos nosotros aquí en este gobierno. Realmente lo que nos surge es cobrar a través del impuesto de ventas. Por eso el Frente Amplio se está poniendo en una situación complicada para nosotros. Complicada para nosotros, debe terminar, porque por un lado, obviamente nosotros no estamos formando un bloque con el movimiento libertario, ni tampoco con Luis Filma, ni tampoco estamos dispuestos a formar un bloque con el gobierno por este tipo de proyectos, no por el gobierno porque le tengamos fobia. Si fuera un buen proyecto ya estaríamos, pero hemos hecho un estudio, lo seguimos estudiando, seguiremos debatiendo, porque tenemos muy poco tiempo. Esto se va así. Ahora empieza ya en los años de Navidad, en diciembre tendremos el paquetazo en nuestros hogares, y además no lo quieren regalar en diciembre, es gente generosa eso. Dicen, bueno, hombre, que la gente celebremos en fiesta. Entonces es un tema realmente, María Eugenia explicaba que es la vía más rápida. Ya la vía rápida es rápida, pero la que se le ha aplicado a este proyecto es la más rápida en la historia de la vida, por lo menos del 208 bis. Y los que hemos vivido este Parlamento y hemos sufrido esa vía rápida, y ahí estaban los diputados del PAN y Juan Carlos Mendoza, que no era diputado, protestando por esa vía rápida, y hoy con el aval de ellos nos meten la vía rápida, le quitan a sus aliados, le quitan al compañero Villalta, le quitan la posibilidad de enmienda. Él no tiene derecho ni a presentar mociones en esa comisión. Entonces estamos también tranquilos, pero también con nuestra carga de indignación y con poca capacidad de ver cómo hacemos que el pueblo se entere del fondo de este debate. El problema es que las cámaras tienen mucho galillo, tienen dinero, les dan pelota y parece que son las únicas que están hablando sobre el tema de zonas francas. Pero ¿dónde están los sindicatos? ¿Dónde están las organizaciones populares? ¿Dónde están las organizaciones estudiantiles? ¿Dónde están las organizaciones de mujeres? ¿Dónde está la intelectualidad progresista de este país? ¿Dónde estamos? Callados estamos. Y entonces se nos ve solitarios, se nos ve ahí invisibilizados y nos quieren decir, no, son los loquitos de la extrema izquierda, dijo algún día tipo Otto Solís. Bueno, loquito no lo dijo, pero digo, este plan se opone la extrema derecha y la extrema izquierda. ¿Y él dónde está? O sea, ¿en qué punto de esta galaxia política él está ubicado? Entonces, estamos ante esta situación y necesitamos solidaridad, información. Queríamos hacer esta reunión para que más compañeros y a ver cómo podemos crear, no solamente crear un arco de sectores. Yo creo que hay mucho descontento en la base social. Uno se da cuenta por las redes sociales, en la prensa virtual, los comentarios, la gente no está tragando esto, pero sin embargo no podemos trascender, romper este marco de silencio que se nos está imponiendo. Así que, compañeros y compañeras, son algunas de las razones que nos llevan a tomar una posición inicial. Vamos a ver qué pasa en
hay semanas. Si va a cambiar algo, si cambia algo, parece que será para peor. Al final puede ser que haya alguna sorpresa y le terminen todavía recortando las uñas a este proyecto. Nosotros estaremos alerta, manteniéndonos independientes. Quisiéramos estar articulados en alguna alianza con otras fuerzas, pero mantendremos una opinión propia que no será doblegada ni será entregada, porque la estamos defendiendo con razones, con convicciones. Habrá cosas, si estamos equivocados, que nos corrijan, pero eso tiene que ser en un debate ciudadano que está absolutamente ausente y parece que no se va a producir ni ahora ni el otro año. Muchas gracias. Compañeros y compañeras, si alguna o alguno tiene una pregunta, si tiene alguna opinión, comentarios que hacer. Buenas tardes. Mi nombre es Marcelo, miembro de la Junta Directiva del Sindicato de Citapeque, Sindicato de Rojo. Con lo que hoy aquí quiero hacer dos preguntas. La primera es sobre el 208 bis, el artículo 2. Ese artículo siento que tiene detrás las novicias de inconstitucionalidad. Ya, pues lo que, como ustedes explicaron ahí, no le da, en este caso, no le va a dar oportunidad al diputado ya de presentar mociones porque no tiene un miembro de la comisión. Entonces, no hay una posibilidad, o no sé si se ha hecho, de presentar a la sala cuarta como consulta, y es constitucional este artículo. Y la otra es, oyendo también lo que acá dice el señor Benito, y comparto con él que los militantes de los sectores sociales de este país no han alzado la voz. Hago la pregunta que le dice el diputado Miranda cuando lo invitamos a una actividad ante nosotros: ¿por qué es que lo hago a usted y lo hago internamente también en el sindicato? ¿Por qué es que los sindicatos y, digamos, en este partido que creo que ha luchado por las causas sociales, no hay un acercamiento, ya sea Robert o compañeros, ya sea por nosotros o por ustedes, invitar a los sectores sociales a que, ya que la alianza esa que tiene la Asamblea Legislativa no sirve, no está funcionando porque cada uno de sus intereses se alineen con el pueblo, con los sectores sociales que van a crear el interés del pueblo. ¿Por qué no se ha hecho este esfuerzo para unirnos? Si hubiera otras preguntas. Vamos a contestar. Bueno, en relación con la pregunta suya de que acudir ante la sala constitucional, los 9 procedimientos anteriores, de los 9, 7, digamos, que han avanzado en su proceso, porque 12, uno se quedó estancado en la comisión especial que se creó para el efecto, el otro nunca ni siquiera se creó la comisión. Entonces, de los otros 7 que se han tramitado, todos han ido a la sala constitucional. Y 5 se han caído por problemas de constitucionalidad. El problema es que nosotros no podemos confiar en la sala, porque en el periodo, en la legislatura anterior, la sala avaló vía rápida, procedimientos de vía rápida para aprobar todos los proyectos de la agenda de implementación del TLC. No todos, en realidad el único que se le aprobó el 208 bis fue el de telecomunicaciones. Los demás les aplicó otra vía rápida que establece el reglamento, pero si bien de los 7, 5 fueron declarados inconstitucionales, la sala nunca entró a pronunciarse propiamente por el procedimiento, salvo en el del pacto fiscal. En el del pacto fiscal la sala sí emitió criterio en relación con muchas de las inconstitucionalidades, especialmente por la magnitud, la envergadura, la afectación, los temas que tratan
del proyecto. En este caso, obviamente, pues el Frente Amplio está buscando y no dudará en el caso de la violación de todos estos derechos en la práctica, de acudir a la sala de una consulta de constitucionalidad, lo cual no es ninguna garantía, pero además tenemos que recordar que para que esto ocurra después del primer debate, porque cuando se ha aprobado el primer debate y el Frente Amplio requiere la firma de 9 legisladores o legisladoras más, porque las consultas van con la firma de 10 legisladores. Entonces, pues se está trabajando con otras fracciones políticas que se oponen al proyecto para empezar a elaborar la consulta. Asimismo, la sala lo que dice es que en algunos casos, cuando han resuelto sobre el 208 bis, es que no basta con que el procedimiento que se haya aprobado sea totalmente arbitrario y que atropelle los derechos, sino que además tiene que darse la práctica el atropello. Entonces hay que gestionar. Entonces aquí es extrañísimo. O sea, el diputado Villalta, para poder impugnar porque se violentaron sus derechos, tiene que presentar mociones porque digan que no las puede presentar, ¿verdad? Y aún así, algunas veces la sala ha exigido más requisitos. Yo tengo la confianza, este proyecto es muy similar al pacto fiscal en cuanto a la cantidad de reformas que propone. Si ustedes lo ven, este proyecto tiene 12 artículos. De estos 12 artículos, reforman 138 normas, porque solo el artículo 1 reforma 33 normas del título primero del impuesto a la renta. Pero además hay un artículo y se presentan otras situaciones que establecen que esta ley deroga todas las normas que contengan otras leyes en cuanto a no sumisiones o exoneraciones vigentes. Y no sabemos cuánto es eso. No sabemos cuántas normas legales existen y cuántas leyes son las que se afectan. Nosotros desde que inició el proyecto del Poder Ejecutivo le solicitamos a Hacienda que nos informara cuáles son esas exoneraciones y no ha contestado, ¿verdad? Entonces es muy grande, muy extenso y el plazo es muy corto, ¿verdad? Entonces obviamente sí vamos a acudir a una consulta y esperamos contar con las firmas y esperamos también que la sala sea consecuente, como en otras ocasiones ha dicho, sobre la violación de los derechos de las y los diputados. Bueno, compañero, muy breve, perdón, tenemos relaciones con muchos sindicatos, con los movimientos sociales, pero efectivamente no se logra, cuando se hace necesario, no se logra la unidad de criterios, buscar objetivos juntos. No sé si a veces será porque no hay suficiente información, discrepancias que hay entre las mismas organizaciones laborales, pero más bien yo le solicitaría a usted que le dijera a los compañeros de la Junta Directiva de Cetrapeque que vean el proyecto y que por lo menos se pronuncien en contra del aumento del IVA. Es decir, que si los ricos, como según dice el gobierno, están haciendo campaña contra el impuesto de zona franca, que desde abajo haya una presión y bueno, eliminen la zona franca y también bajemos el 1% al impuesto de ventas, pero esa voz no se oye y entonces parece que solamente hay un grupo que está atacando una parte del proyecto y que el resto estamos de acuerdo en que nos suban el 1% al impuesto sobre la renta. Pero el diálogo tenemos efectivamente que establecerlo. Si nos invitan un día a una reunión con trabajadores de Recope, ahí iremos a explicar si hay cosas, ¿verdad?, que podamos discutir juntos. Buenas noches. Les agradezco mucho la exposición, es muy clara, por lo menos yo, digo esto, entender, no tenía los elementos como para juzgar sobre este paquete que de por sí yo creo que no me convence ningún argumento para subir impuestos, porque en la prueba, o sea, realmente
lo que podemos constatar es que siempre que nos inventan un paquete fiscal es para proveer a la clase baja, media, con impuestos que no son progresivos, son injustos, y esos impuestos los pagamos nosotros en el impuesto de venta. Por lo tanto, yo creo que esos argumentos de PAC que son muy codiciosos, como la renta global y todo eso, es para lavar un poco de la gente que no tiene la información. Por eso yo les voy a pedir al Frente Amplio que nos ayude a informar a la gente de este atentado del proyecto Paquetazo, que es un asalto para la clase media, porque generalmente ya vemos en la práctica que se inventan impuestos como las multas por cámaras y todo eso, que es para que la caja del Estado se llene, frente al asalto que le han dado a la caja durante años, que hoy se dice que ya el régimen de pensiones está quebrado y un montón de cosas más. La única defensa que podemos tener nosotros es la información, transmitírsela a otras personas, ya sean traidores patrióticos, ir a charlas en las redes sociales, etc. Y yo les pido a todos que estamos aquí, que seamos proactivos en ese sentido, y con la colaboración de Frente Amplio. Es el único que le tengo respeto en este momento, porque a pesar de que en otro tiempo creí que el PAC era una buena opción, ahora con estas prácticas nos damos cuenta que es parte de todo el proyecto neoliberal que hay en este país. Gracias. Esto estaba igual. Yo quiero hacer una nota histórica. En 1995, el aprobó la ley 7531 que dio una reforma extensa. El día de hoy cerró el Banco Anglo, cerró los ferrocarriles. Era la voz que susurraba, la que usted regula todo, pero usted era la parte, una espía, hablando. Así que no olvidemos que es un señor que quería la liquidación del Estado Social de Derecho desde los 90. En la presentación del proyecto, que es muy aburrido de él, no lo recomiendo como literatura, como si todo tiene nada por el estilo, muy aburrido, dice: para lograr ese 2% se pudieron haber hecho algunas medidas alternativas, como no financiar el presupuesto de la educación, que es una amenaza, como quitar las jubilaciones de los pensionados, o bajarse, o no pagar las seguridades de la caja personalizadas del Seguro Social. Si él habla amenazando. Entonces quiero que lo entendamos, estamos ante un señor que tiene una larga trayectoria haciendo lo mismo. Gracias. Y echar a 40.000 trabajadores. No, yo lo que básicamente estoy leyendo de verlo, porque hace poco, de hecho, estaba revisando el periódico Tiempo, y realmente la línea editorial del periódico La Nación hace 16 años, cuando el Banco Figueres Calderón, es muy similar a la línea editorial de La Nación hoy día, a partir del Banco Solís Chile, y que realmente muestra una continuidad de términos de la forma como desde La Nación se hace política y cómo se desconfigura la coordinación de fuerzas, efectos de los procesos de alianzas y demás, ¿verdad? Y en ese sentido, pues a mí me parece preocupante el hecho de que realmente la única posición crítica que ha habido al paquetazo fiscal, además de la oposición de derecha, ha sido precisamente la oposición de parte del Frente Amplio. O sea, uno ha notado, por ejemplo, los sindicatos que en otros momentos han tenido posiciones más beligerantes, como ANEC, por ejemplo, ha guardado absoluto silencio durante todo este proceso, en parte por estar en una lucha intestina y posicionando otros argumentos, pero no hay un conflicto central en estos momentos en la sociedad presente. O por ejemplo los sindicatos en acá que dicen con posicionamientos de carácter muy gremialistas,
pero realmente sobre temas duros, estructurales, muy poca presencia. Entonces realmente el Frente Amplio los tienen aislados en ese sentido. Y luego también me parece que esto hay que hacer un esfuerzo por caracterizarlo con mayor exclusividad. Creo que a partir del momento en el cual Hugo Solís y Laura Chinchilla suscriben ese pacto y lo que ha pasado posteriormente, tanto en la forma, lo que describía Mario Peña, como en el fondo, lo que describía María del proyecto fiscal, es claro que hay una inflexión en cuanto al carácter del pacto y que realmente, a pesar de que haya sectores de base que puedan ser críticos del modelo neoliberal, es un partido que por lo menos a nivel de su cúpula da la impresión de que está más pensando en darle continuidad al modelo neoliberal que en plantearse a sí mismo como una alternativa crítica al modelo económico. Y que yo creo que realmente desde el Frente Amplio, tanto a nivel, yo creo que desde el discurso oficial del partido se ha hecho un buen esfuerzo de explicarle a la gente lo que está pasando, no solo las implicaciones del pacto en términos económicos, sino también en términos políticos. Pero también a veces somos excesivamente generosos a nivel de base en términos de no hacer un esfuerzo por explicarle, inclusive a la base del pacto, cuál es el carácter del pacto que su dirigencia ha suscrito con el gobierno, y que entonces seguimos imaginando una situación política como si estuviéramos en el 2007 o en el 2005, cuando era otra cosa, pero en donde realmente ahora yo creo que las cosas han cambiado relativamente o han cambiado relativamente mucho, y en donde yo creo que por lo menos desde el lado de la política partidaria se está perfilando una cuestión en donde el Frente Amplio, para muchos sectores sociales y críticos del modelo neoliberal, sería algo así como la única alternativa, porque estamos viendo más bien del otro lado un PAC cada vez más corrido hacia la derecha y una perspectiva de unidad con el modelo y con el agravante de que muchas organizaciones sociales hacen de la antipolítica una bandera. Entonces, que nos plantea a nosotros desafíos importantes en términos del establecimiento de lazos de articulación con sectores sociales, pensando en mejores perspectivas de movilización para coyunturas críticas. Gracias. María. Yo lo que tenía era una consulta, básicamente, era con respecto a la distribución del ingreso, digamos, del Producto Interno Bruto del país. La mayor parte, digamos, un gran porcentaje se queda en un pequeño sector de la población, ¿verdad? Que es la que se quiere exonerar siempre de pagar impuestos. ¿Cómo varía esta relación de distribución de la riqueza a partir de esta reforma fiscal? Es decir, el 20% que más recibe antes no aportaba nada, ahora va a aportar 0,01% de lo que el país ocupa en impuestos. Y otra consulta que me imagino que ya se debe haber aclarado, pero puedo llegar tarde, era si el bueno, si las zonas francas que se van a acabar con esta nueva reforma fiscal son solo las que ingresan, porque aquí ya están todas las transnacionales. Entonces, ¿cuáles serían supuestamente las empresas que pueden incorporarse, que no pagan impuestos especiales? Sobre la primera parte o tu primera pregunta, es que eso es justamente lo que Hacienda no nos sabe decir. ¿De qué manera variaría el aporte que los sectores más ricos del país darían a las finanzas públicas? Porque no cuantifica precisamente aquellas partes del impuesto sobre la renta que son las novedades que deberían significar un mayor aporte de los más ricos, ¿verdad? Entonces no tengo con toda la información que se maneja hasta este momento, no tengo la manera de contestarte eso. Con respecto a la otra pregunta, efectivamente
hoy día las empresas que ya están en zona franca, con la reforma que se aprobó el año pasado, lo que van a hacer es pagar un impuesto del 6% sobre la renta durante 8 años, durante los primeros 8 años. Es decir, las que se instalen a partir del 2015. ¿Ok? Es decir, con la reforma del 2010, a partir del 2015, las empresas nuevas que lleguen a Costa Rica van a pagar un 6% de impuestos sobre la renta. Yo pregunté hoy día a la Asociación de Zonas Francas cuánto pagarán las que ya llevan tiempo instaladas aquí en Costa Rica, entre ellas Intel y todas esas. Todavía no me han contestado, estoy esperando la respuesta. María, una pregunta sobre eso. ¿Por qué el ministro de Hacienda afirma que lo de las zonas francas es un saludo a la bandera? Yo no comprendo. Porque, a ver, yo también tengo algunas preguntas al respecto. Ustedes vieron que yo se lo pregunté directamente al gerente de la reforma y dijo que eso era muy difícil de cuantificar, porque algunas no reparten utilidades. Hay que estudiar, hacer un estudio o pedir un estudio de cuántas empresas instaladas en zona franca exportan utilidades. Porque, por ejemplo, Intel, yo creo que no exporta utilidades, porque lo que hace Intel aquí en Costa Rica es ensamblar productos y envía esos productos a Estados Unidos o a otros países, pero la venta, la ganancia no se realiza en Costa Rica. Los call centers están instalados aquí, contratan mano de obra barata, pero la ganancia no la obtienen aquí en Costa Rica, la obtienen en Estados Unidos o en otros países. Entonces, si la obtienen en Estados Unidos, pagan impuestos sobre la renta en Estados Unidos. Entonces, lo más que se puede lograr es que Costa Rica tenga tratados para evitar la doble imposición con los países a donde se va la plata, y entonces tendrían que negociar si pagan una parte del impuesto sobre la renta, por ejemplo, en Estados Unidos, y la otra parte la pagan en Costa Rica. Pero eso es una negociación todavía que habría que hacer, empezando por firmar los tratados para evitar la doble imposición. Y habrá que ver qué dice Estados Unidos, si está dispuesto a renunciar a la mitad, digamos, del pago del impuesto sobre la renta aquí o allá, ¿verdad? Ese es el argumento. Entonces, por eso es que Bernal Jiménez, el presidente del Partido de Liberación Nacional, en su proyecto, ese que está estancado, no planteaba a las utilidades de zona franca, sino ponerle impuestos sobre la renta importante, pagable a las empresas de zona franca, que eso sí es contabilizable aquí en Costa Rica y cobrable aquí en Costa Rica. Teniendo en cuenta que a partir del 2015 ya el mecanismo de exonerar impuestos ya no se debe aplicar en materia de comercio exterior de acuerdo a los pactos de la propia Organización Mundial de Comercio, ¿verdad? Ahora, ¿se van a espantar las empresas de zona franca? Por eso, de Costa Rica no, porque las ventajas que Costa Rica les da tienen que ver con la corta distancia hacia Estados Unidos, con la estabilidad política que ni El Salvador, que también atrae inversión extranjera directa de Estados Unidos, no le puede dar esa estabilidad política que le da Costa Rica, la ausencia de ejército, la ausencia de maras organizadas. Aquí tenemos, sí, claro, problemas de seguridad, pero ni punto de comparación con el resto de Centroamérica. La estabilidad en la electricidad. En el resto de Centroamérica la electricidad se genera sobre todo con el petróleo. No es de origen hidráulico, como es en el caso de Costa Rica, ¿verdad? No es a partir de la energía que se genera en las represas hidroeléctricas. Entonces, hay muchísima más estabilidad en la manera de proveer los servicios. ¿Cómo se llama? La formación de los recursos humanos en Costa Rica, que es de lo que más valoran las empresas que se vienen a instalar en zona franca. Claro, o sea, una persona especializada en computación, en software aquí en Costa Rica, le cuesta
3 veces más barata, a veces hasta 10 veces más barata según el estado de Estados Unidos, que pagarle a un productor de software en su país. Y aún así tiene, digamos, el mismo nivel de capacidad y le resulta varias veces mucho más barato. Entonces, mentira que se van a ir de Costa Rica así nomás. Lo que yo pienso es que probablemente con la información que tenemos hasta ahora es que están reaccionando a este impuesto porque de alguna manera toca lo que ellos llaman la seguridad jurídica. O sea, les cambian las reglas de juego y temen que el día de mañana les metan el impuesto sobre la renta más alta, por ejemplo, ¿verdad? O sea, en otras palabras, que la señora Anabel González deje de ser la presidenta de esa parte de Costa Rica que se dedica al comercio exterior y que les ha dado reglas de juego ¿cómo se dice? Invaluables, ¿verdad? Estables, a cambio de muy poquito, ¿verdad? Es cierto que Zona Franca trae muchísima inversión, empleos y buenos salarios, eso hay que reconocerlo. No nos conviene que se vayan las empresas de Zona Franca, con todo y que paguen salarios más bajos que los que pagarían en Estados Unidos, pero da mucho empleo, ¿verdad? Pero el punto es que se pueden hacer reformas para que por ejemplo, incluso es un tema de gobernabilidad, la manera como Laura Chinchilla está haciendo esta reforma, o quiere hacer esta reforma, suponiendo que la quiere hacer, para poner un impuesto adicional a las zonas francas, es contraproducente políticamente porque genera esta inseguridad entre esa gente. Yo pienso que tiene que ser una política de Estado que incluso se le explique a los de zona franca, que vean, ¿no?, que ya que usufructúan de todas estas ventajas costarricenses, también tiene que aportar al país, ¿verdad?, como una política de Estado. Entonces, eso sería. Perdón, Viviana, ibas a hablar y te bueno, primero que todo agradecer la explicación tan clara, ¿verdad? Que realmente para los que no tenemos formación en estas cosas resulta bastante complicado entender y tener argumentos de peso, ¿verdad? Ahora, yo sí creo, digamos, que la palabra clave es la información, ¿verdad? Y bueno, si bien yo creo que necesitamos un mayor protagonismo del partido, como, digamos, orgánicamente, no podemos depender por completo, digamos, de la actividad de la fracción, ¿verdad? Por efecto, teniendo solo un diputado, realmente resulta bastante difícil tener el protagonismo que se necesita para frenar esto. Yo no entiendo cómo la gente no está alarmada, sinceramente, digamos, yo cada vez que profundizo más en este tema me asusto en el bolsillo, literalmente, ¿verdad? Y por eso yo creo que si bien la fracción, ¿verdad?, ha hecho un buen papel y tiene que hacerlo todavía más, digamos, visibilizándose en los medios de comunicación, etc., yo creo que también deberíamos partir por hacer un reconocimiento de que la misma gente del Frente Amplio no se está informando sobre este tema, que la gente más consciente del país no se está informando sobre este tema y que tenemos que generar esos canales, ¿verdad? Incluso pensar en hacer alguna comisión dentro del partido que ayude, digamos, a las diferentes, principalmente en las zonas rurales, donde estos temas son imposibles de entender, ¿verdad? Entonces, generar esos canales comunicativos, porque si no, de lo contrario la gente pasa, y claro, ahora con la serie y todo esto son de cosas bonitas, ¿verdad? La gente pasa el periódico y ni siquiera se da cuenta de lo que está pasando, ¿verdad? Entonces yo creo que generar una comisión, digamos, que pueda establecer esos canales comunicativos, capacitar a nuestra propia gente, ¿verdad? A la propia gente que se pone por día la cabeza del Frente Amplio, que no están enterando de lo que está pasando, que les ayudemos a informarse sobre la importancia que tiene este proyecto. Y de esa manera, digamos, poder incidir en otros espacios, ¿verdad? Porque es que si no nos vamos a quedar aquí los mismos viéndonos las caras siempre, sacándonos las cartas acreditando, ¿verdad? Y no vamos a lograr frenar un proyecto de esta magnitud siendo poquitos, ¿verdad? Si no hay una conciencia social grande, fuerte, que organicen esto, difícilmente vamos a poder hacer algo. Y como estamos metidos en tantas cosas y somos tan poquitos, yo creo que sí deberíamos como sentar cabeza en ese sentido dado el carácter urgente que tiene esto y la magnitud que va a tener esto ya en diciembre, ¿verdad? Como ahora decía José, el tamal no vamos a poder comer este año, ¿verdad? Y explicarle eso a la gente, entonces concentrar un poco nuestro trabajo durante estos meses en eso, ¿verdad? Y decir, bueno,
trabajar sobre esto, que es realmente lo que tiene. Entonces, yo propongo incluso generar una comisión que no solo apueste a la acción, sino que salga a la calle y diga, bueno, esto es lo que está pasando, ¿verdad? ¿Alguna otra persona? Si no, agradecerles de nuevo la presencia aquí y decirles que doble afuera agradecimiento por la lluvia. un cafecito con refresco. Bueno, Muchas gracias.